Saludos y bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada del Bufete Emanueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy y nos acompaña el licenciado Rolando Emanueli. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien. Qué bueno, me alegro. Otra vez aquí. Semanalmente estamos los jueves a las 5 de la tarde explicando diferentes temas de derecho a base de nuestro compromiso de educar a la comunidad. Como ustedes saben, esto sale por las páginas del Bufete Emanueli, se almacena en las plataformas de podcast, tiene varias plataformas para escoger y también puede ver el canal de YouTube del Bufete Emanueli. También hacemos cápsulas de estos episodios para que usted pueda ver detalles y se interese entonces en buscar el episodio completo. Así es, el episodio pasado estuvimos hablando de lo que era una demanda, cómo se comienza esa acción civil que incluye demanda, emplazamientos y notificaciones y también el proceso de descubrimiento de pruebas. Y esta vez vamos a estar hablando del juicio, la vista en su fondo y lo que va a estar pasando en el juicio civil. Exacto, el proceso no termina con la radicación de la demanda y con el descubrimiento de pruebas, sino que pasa por un proceso que es la parte más importante, donde las partes van a ir al juzgador, que puede ser un juez o una jueza, y van a presentar su caso, y ahí el juez o jueza va a escuchar la prueba, las partes harán sus preguntas, hay diferentes tipos de preguntas, el juez o jueza puede intervenir y preguntar también, y a la luz de toda la prueba, documental, visual, ilustrativa, testifical, el juez o jueza resuelve el caso y dicta una sentencia. Es un trámite que se conoce como un juicio adversativo, donde las partes presentan sus posiciones y el juez tiene que dictar entonces dónde está la raya que establece la justicia en esa controversia. Esto no ocurre de la nada, esto requiere un proceso de preparación que las partes van a ir trabajando durante lo que hablamos en el programa anterior del descubrimiento de pruebas. O sea, cuando uno va a radicar el caso, uno tiene que hacer unas alegaciones que son sucintas, que son generales, no hay que entrar en todos los detalles, no hay que tener toda la prueba disponible para probar el caso, sino que esa demanda sea suficiente para avisarle a la otra parte que hay una reclamación en su contra y cuáles son los elementos de esa reclamación. Entonces entramos en el descubrimiento de pruebas y ahí es donde las partes pueden intercambiar documentos, fotografías, lo que tengan, anunciar testigos, tomar deposiciones, que las mencionamos la vez pasada, que es tomarle testimonio a un testigo de los hechos para saber qué es lo que va a testificar, y podrá también en ese trámite pedirle a las partes que hagan admisiones, que acepten hechos que puedan ser indispensables para la resolución de la controversia. Con ese descubrimiento de prueba se pueden radicar mociones dispositivas, que es para que el tribunal dicte sentencia sin juicio. Pero si no se puede dictar una sentencia completa que resuelva todas las controversias sin un juicio, entonces estamos hablando de que tenemos que ir al caso. Tenemos que ir a ver el caso ante el juez para que el juez pueda dictar esa sentencia. Y es durante ese proceso que las partes tienen que ir preparando su caso. Hay una reunión con el juez o jueza para presentarle el informe de conferencia con antelación a juicio, que es un documento que tiene toda la información relacionada al trámite de descubrimiento de prueba, a las alegaciones de las partes, la teoría de las partes, los testigos que se van a presentar, cuánto tiempo va a durar el juicio. Y en esa reunión con el juez o jueza se pauta el día del juicio, cuántos días se van a estar celebrando, si hay que hacer asuntos especiales como sería una inspección ocular, si hay que tener equipo especial como sería equipo audiovisual, si es que se van a presentar pruebas audiovisuales, y debe marcarse la evidencia como marcar la evidencia a los tribunales, que generalmente poniéndole el número de exhibit o de prueba marcada y admitida, o el número de identificación, prueba que no ha sido admitida pero que se marca como que se va a presentar algún tipo de base para que esa prueba se autentique. Y las partes durante el trámite previo tienen que reunirse con los testigos, reunirse los abogados, discutir cómo es que van a hacer el trámite del juicio, es decir, prepararse
porque uno no llega ahí a improvisar, uno tiene que tener un libreto, es como una obra de teatro, cada cual tiene su libreto, se va a ejecutar la obra conforme a lo que se planificó y el juez o jueza va entonces a tomar su determinación. Así que es un trámite que normalmente las partes lo evaden porque antes de esto pueden llegar a una transacción. Muchos casos se resuelven antes de que se llegue al juicio y es bueno porque las partes negocian y llegan a un entendido que cada parte entienda que ha ganado algo en el proceso y si no hay ese entendido, pues entonces que se va al juicio. Y eso es importante, que ya básicamente casi todo está planchado, es decir, ya está preparado lo que va a suceder en el juicio, porque a veces en las películas y en las series aparece que sí, unos testigos de la nada y mucha evidencia de la nada. Esto no es así, aunque sí pueden haber algunas sorpresas en el juicio, como dijo Rolando, básicamente todo lo que se va a informar de pruebas ya se informó previamente. Las partes tienen esa obligación dentro del descubrimiento de pruebas y ya en el juicio se va a presentar la prueba. Prueba es el testimonio de los testigos, prueba documental, prueba que pueda hacer por medio de video o hasta screenshots, que ahora lo vemos mucho también, o screenshots de plataformas, de redes sociales o de teléfono. Básicamente toda la evidencia que demuestra las alegaciones del caso. Sí, hay un elemento bien importante que mencionas, Mónica, y es que toda esta preparación requiere que todas las cartas estén sobre la mesa. Cada parte tiene que divulgar la prueba que va a presentar, tiene que divulgar los nombres de los testigos, tiene que decir más o menos en qué van a basar su testimonio. Esto, estamos hablando de un juicio civil, ¿verdad? Porque en el caso criminal es distinto, las reglas son diferentes en cuanto a quién tiene que divulgar información sobre su prueba y su caso. Estamos en el juicio civil y en el juicio civil todo el mundo tiene que poner las cartas sobre la mesa. Eso ayuda a que las partes evalúen los méritos de su reclamación, evalúen si la otra parte tiene un mejor caso y a la luz de los riesgos que hay, pues pueden llegar a un entendido y llegar a una transacción. Y lo que se evita con que las partes tengan todas las cartas sobre la mesa es la sorpresa. Una parte que de repente le sacan una carta nueva, algo, una nueva prueba, un testigo nuevo, puede alegar que necesita tiempo para hacer el descubrimiento de prueba, que fue una sorpresa, que no fue anticipable, que la parte le ocultó esa información y que por ende hay que suspender el caso. No se puede ver el juicio hasta que esa parte pueda indagar sobre en qué consiste esa prueba, qué va a testificar ese testigo, etcétera, para poder prepararse. La idea es que todo el mundo llegue al caso y esté preparado. De hecho, lo que pregunta el juez o jueza al empezar el caso es: ¿los compañeros o compañeras están preparados? Ahí es que uno tiene que estar bien seguro. Sí, estamos preparados. No venga después, no, es que me faltó. No, si usted está preparado, está preparado. Pero si surge algo que no estaba planificado, que no se había divulgado anteriormente, usted puede decir: juez, nosotros necesitamos prepararnos para esto. Necesitamos hacer un interrogatorio, necesitamos hacer una deposición a ese testigo nuevo para entonces venir en otra fecha posterior, se suspende el juicio, venir en otra fecha posterior para que se pueda entrar otra vez en el juicio con todos los elementos de debido proceso de ley, ¿verdad? El debido proceso de ley es que tú puedas tener un trámite, un procedimiento que te permita entender qué es lo que está alegando la otra parte, que te permita presentar tu prueba, tú puedas interrogar y contrainterrogar a los testigos y que el tribunal reciba toda la prueba que tú tengas a disposición sobre el tema en cuestión. Así que eso es algo que es un principio fundamental de los casos civiles. Todas las pruebas sobre la mesa. Si hay sorpresa, hay que tomar medidas para proteger los intereses de la parte perjudicada por esa sorpresa. Ahora, Mónica, el comienzo del juicio. El comienzo. De un principio, además de lo que mencionaste, es muy correcto, que el juez tiene que saber que las partes en efecto van a comenzar el juicio porque están preparadas, pero siempre va a haber una primera alegación. Y es lo que llaman en inglés como el opening. Básicamente ahí las partes van a decir cuál es su caso, qué es lo que van a presentar en ese juicio, cuáles son las alegaciones y cuáles son esa evidencia que ellos dicen que va a fundamentar esas alegaciones. Sí, y esto es discrecional, ¿verdad? Cada cual escoge si lo hace o no lo hace. Hay casos que son demasiado complejos y que requieren que el juez o jueza tenga una guía. Recuerden que en los casos civiles en Puerto Rico no hay jurado. Así que el que está sentado en el estrado es un experto en derecho.
Y eso hace que muchas veces no sea necesario hacer ese opening, pero si el caso es complicado, debe hacerse un opening para que el juez tenga una ilustración de que, cuál es la prueba que se va a presentar. Y ahí uno le dice, mire, nosotros tenemos este reclamo. El reclamo es, por ejemplo, un caso de daños y perjuicios. Hubo un accidente de tránsito en tal fecha, ocurrió en tal intersección. Vamos a recibir el primer testimonio, una persona que estaba pasando por el lugar y pudo ver los hechos del caso, y se le va explicando al juez cuál es el próximo testigo que va a decir. Luego vienen los demandantes o los parientes de los demandantes, si es que la parte perjudicada falleció o no está disponible para testificar, y así pues se hace el mapa. Y la otra parte tiene también derecho, obviamente, en su momento, cuando le toque presentar su prueba, en hacer su opening statement, el argumento de apertura del caso para que se pueda escuchar la prueba. Pero una vez se hace eso y que el tribunal sabe para dónde va esto, pues entonces se presenta el primer testigo. Y ahí es que viene este trámite súper famoso, súper, ¿cómo te puedo decir?, controversial, objeto de películas, decenas y no cientos de películas de Hollywood, que es el trámite del interrogatorio directo y el contrainterrogatorio y las objeciones. Ese trámite es indispensable para que fluya el testimonio que es admisible, porque no todo lo que se presenta es necesariamente admisible. Hay unas reglas de evidencia. Hay un derecho probatorio que establece qué se puede preguntar, cómo se puede preguntar, qué cosas que diga un testigo no se pueden admitir. Una de las reglas más básicas y más famosas es la prueba de referencia. Un testigo sentado en la silla no puede testificar sobre lo que dijo otro testigo que no estuvo o que no está en el tribunal, si es para establecer que lo que dijo ese testigo es la verdad de los hechos, ¿verdad? Si yo voy a testificar sobre algo que dijo otra persona, que yo digo que es la verdad del caso, eso es prueba de referencia. Y eso no se admite, a menos que haya alguna excepción de ley. Y ahí es que está este proceso de objeción, prueba de referencia. Y la otra parte dice, su señoría, no es prueba de referencia porque esto es una admisión sobre un hecho esencial de la controversia. Y como es una admisión, no es prueba de referencia. Y el juez tiene que decir con lugar o sin lugar. Ahí es que están los famosos no al lugar o al lugar, ¿verdad? Esto es parte del proceso de que el récord del caso, que es un récord grabado, esté lo más íntegro posible con todas las determinaciones del juez sobre cuál es la evidencia que se puede considerar. Una vez el juez decide que hay alguna evidencia que no se puede considerar, no puede usar esa evidencia para fines del proceso. No la puede tomar en consideración. Y por eso los abogados y abogadas tienen que estar bien duchos en el derecho probatorio, en las reglas de evidencia, para objetar cuando sea necesario, impedir que entre evidencia que presenta la otra parte, que me hace daño a mí o que le hace daño a mi cliente, para impedir que el tribunal la admita y no se pueda tomar en consideración. Ahora, el proceso del interrogatorio es súper particular porque no se puede hacer cualquier pregunta en el interrogatorio directo, que es el primero que hace la parte que propone el testigo. Cuando empieza la parte demandante, que es quien generalmente empieza los casos, esa parte tiene que hacer un interrogatorio directo a los testigos. ¿Qué significa un interrogatorio directo? Lo que significa es que las preguntas no sugieren la contestación que quiere el abogado que el testigo dé. Es decir, que sean abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? Y así el testigo es espontáneo, tiene que explicar. ¿Qué usted hizo tal fecha? Pues yo hice tal cosa, tal cosa. Si yo le digo, ¿verdad que usted tal fecha fue a su casa a las 3 de la tarde? Yo le estoy sugiriendo la contestación. La respuesta va a ser sí o no. Y en ese sentido es un testimonio que no cumple con las reglas del interrogatorio directo. La otra etapa sería el contrainterrogatorio. Sí, ya en el contrainterrogatorio sí se pueden hacer preguntas que sean sugestivas, porque en este caso la parte promovente, que sería la parte demandante, estaría contrainterrogando a los testigos de la otra parte. Entonces ahí sí no tenemos que usar la regla del interrogatorio directo, donde no podemos sugerir la respuesta, podemos sugerir toda la respuesta, porque lo que estamos tratando es de impugnar. No estamos tratando de obtener la historia de ese testigo, tú quieres la historia de tu testigo, para eso es el interrogatorio directo. Pero en el contrainterrogatorio, como estás interrogando
a la evidencia o el testigo de la otra parte, tú lo que quieres es impugnar, tú lo que quieres es dejar saber qué es lo que tú piensas de esa evidencia por medio de las preguntas. Exacto, y tiene el objetivo de derrotar la teoría de la parte contraria o de sacarle hechos que ayuden a la teoría de uno, ¿verdad? Del cliente que uno está representando en ese momento, para que el juez pueda ponderar de la manera más favorable los hechos del caso. En el trámite del contrainterrogatorio también hay el proceso de objetar, de objeciones, ¿verdad? Porque se puede objetar a base de que el abogado o abogada está siendo un poquito irrespetuoso, está siendo hostigando al testigo, se está acercando demasiado. O sea que hay siempre que mantener un decoro en el proceso. Y en el contrainterrogatorio, que es el mecanismo más efectivo para contradecir o para confundir a los testigos, etcétera, normalmente los abogados tienden a emocionarse un poco, alzan la voz, hacen este show para tratar de intimidar al testigo, y ese proceso pues puede dar paso a que algunos abogados o abogadas se excedan, peguen gritos allí, traten de intimidar. Todos los que hemos pasado por ese proceso hemos incurrido en esa conducta, porque es que hay una serie de emociones y uno siente a veces que el testigo no está diciendo la verdad, y uno quiere que el tribunal, que el juez o jueza se dé cuenta de que en ese momento el testigo no está diciendo la verdad. Uno cambia el tono de voz, uno se pone un poquito más sarcástico, más irónico. De verdad, testigo, usted está diciendo eso bajo juramento. Le está diciendo el juez bajo juramento esto. Y eso, pues, ese es el propósito, ¿no? Que el tribunal pueda aquilatar si ese testimonio tiene un valor probatorio razonable para que se pueda considerar para dictar la sentencia. Ahora, hay otro tema, que es que hay diferentes tipos de testigos, y que es importante que se sepa que hay unos testigos que pueden testificar solamente sobre los hechos que le constan de personal conocimiento, y hay otros que pueden testificar de cualquier otra manera, ¿verdad? Que son los expertos. ¿Qué nos puedes decir, Mónica? Sí, los testigos regulares, ¿verdad? Son esas personas que tienen conocimiento, porque la persona que no tiene conocimiento no puede testificar. Quien testifica es porque tiene un conocimiento que es propio. Eso es lo primero que necesita tener. Lo segundo, que pueda entender lo que está pasando y que en efecto pueda entonces hablar y decir y saber que está bajo juramento. Así que todo lo que se diga, si usted es testigo, todo lo que usted está declarando lo está haciendo bajo pena de perjurio. Si usted está mintiendo, está cometiendo un crimen. Y por eso es importante que la persona que se siente en esa silla como testigo sepa su obligación de decir la verdad y que está bajo juramento. Una vez ya planteado eso, tiene que tener conocimiento sobre los hechos para los cuales va a testificar. Pero hay unos testigos que no tienen que tener conocimiento propio sobre esos hechos. Y esos son los testigos de pericia, testigos periciales. Sí, el perito es un testigo especial porque lo que viene a decir es cuál es la ciencia, la tecnología, la práctica o cuáles son los fundamentos de ciencia que motivaron los hechos o que sustentan los hechos que están alegando las partes. Es un profesional, que puede ser un científico de Harvard, puede ser un médico generalista, puede ser un técnico automotriz, puede ser un perito electricista. Es una persona que por su conocimiento o experiencia puede hacer una aportación significativa a la solución o a la determinación de un hecho en controversia. Y hay casos donde los peritos son esenciales, donde la parte demandante testifica, pero sin que el perito diga hay negligencia, o sin que el perito diga estos son los daños, el caso no se gana, no se puede dictar una sentencia que resuelva la controversia de manera completa. Y normalmente los peritos testifican porque son contratados por las partes. Las partes le preguntan a un profesional que tenga las cualificaciones. No puede ser un profesional sin cualificaciones, tiene que ser alguien que sí pueda dar un testimonio confiable. Y para eso pues hay que tener estudios o por lo menos experiencia suficiente para testificar como si fuera un experto. Y el tribunal es quien va a determinar si es un experto a la luz de la información que el propio experto dé en un interrogatorio que se llama un voir dire
sobre cualificaciones para que el tribunal diga, sí, este señor es un experto y va a ser un experto en este tema. Así que todas las preguntas tienen que ser centradas en este tema. Y como dijo Mónica, ellos no tienen que haber visto los hechos, no tienen que haber participado en los hechos. Ellos pueden testificar con meramente usted antes del juicio haberle contado qué fue lo que pasó. Y se le cuenta de esta manera, ¿verdad? Suponiendo que pasó esto y esto y esto, ¿cuál sería su opinión sobre quién fue negligente en este accidente de tránsito? Y a base de eso, el perito podía testificar. No es normalmente así que ocurre. Normalmente se contrata durante los inicios del caso. El perito hace su investigación, ve toda la información disponible, hace pruebas científicas para probar algunas de sus hipótesis sobre cómo ocurrieron los hechos y emite un informe. Además de emitir un informe donde está su opinión pericial, participa en un proceso que normalmente ocurre, que es la deposición. Y en esa deposición le preguntan para que le explique su preparación académica, la información que tuvo ante sí para establecer su opinión, la metodología que utilizó para establecer su opinión, las conclusiones y por qué las conclusiones son confiables. Además de tener la literatura que sustente sus opiniones, literatura ya sea formativa en los estudios o literatura que sale, estudios nuevos, científicos, libros de texto que sustentan las bases de la opinión. Va a haber un perito que va a decir lo contrario, o que va a decir que esto no fue de esa manera, o que los hechos que usted está considerando no son los hechos que son pertinentes, o que la metodología que usted está aplicando no es la correcta. Va a haber ese debate de ideas, y el tribunal tiene que decidir cuál es el experto que mejor representa los hechos de este caso, que mejor representa lo que realmente pasó aquí. Y eso es un proceso súper interesante porque se tiene que recurrir a la ciencia, se tiene que recurrir a libros de texto y el tribunal tiene que prepararse. Además de que las partes se preparan para que esa ciencia fluya de la manera más sencillamente posible y de una manera confiable. El juez o jueza tiene que entender los hechos, tiene que empaparse de la controversia, leer las pruebas que se someten, los tratados que se someten en el proceso, para entonces decidir cuál de los dos tiene razón, cuál de los dos expertos tiene razón. Para mí esa es la parte más fascinante de los juicios, porque ahí es que se aprende muchísimo, porque no es testimonio lego, no es testimonio meramente de los hechos, testimonio que implica muchas cosas. Los casos de impericia, los casos de accidentes de tránsito, donde hay expertos que reconstruyen los accidentes, los casos de daños y perjuicios generales, ¿verdad? Por ejemplo, en el bufete hemos tenido casos de baterías que han explotado, pues han ido expertos a decir cómo explotan las baterías, por qué esta batería explotó, qué pudo haber hecho el demandante para que la batería explotara, qué tenía que advertir el fabricante para que el demandante no provocara la explosión. Y todo eso, quienes lo aportan son los expertos para que el tribunal pueda resolver la determinación, ¿verdad?, que está en controversia. Y es importante recalcar que esos testigos también son anunciados previamente. Como bien mencionaste, se le pueden tomar deposiciones anteriormente, así que no llegan al tribunal de la nada. Eso, la otra parte está consciente y la otra parte tiene su perito también, donde se pueden contrainterrogar. Y ahí es donde se da esa manera de impugnar, sea el informe del perito, sean las credenciales del perito, que también se pueden impugnar, sea porque no tiene suficiente educación o suficiente experiencia en esa materia específica, pero se da básicamente el mismo proceso de cualquier testigo de conocimiento, donde hay un directo y hay un contrainterrogatorio. También sucede exactamente igual para esos peritos. Una característica diferente de los peritos es que podrían testificar, y la regla lo dice de esta manera, de otra manera, valga la redundancia, no solamente a base de preguntas y respuestas. Los testigos normales testifican a base de preguntas y respuestas, y el perito puede, por ejemplo, pararse allí frente al juez o jueza y hacer una disertación, es decir, dar una clase. Y yo he tenido casos donde he presentado al ingeniero que fue perito, y el ingeniero, que había sido profesor 30 años en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, pues se paró, tomó el micrófono y dio una clase con un PowerPoint, como si estuviera en el salón de clase, y explicó todo.
Y eso ayuda al tribunal a que el proceso fluya más rápido. Obviamente, después que hizo eso, la parte contraria empezó a hacerle preguntas de contrainterrogatorio, que son normalmente para que el testigo diga, acepte o niegue los hechos, ¿verdad? Y esas son las preguntas que empiezan, dígame si es o no cierto, que es a veces una muletilla, que lo que ocurrió en este caso fue tal cosa. Y entonces el perito no puede explicar, tiene que decir si es cierto o no es cierto. Y eso no es que el perito quede atado ahí a esa contestación, porque la parte que lo presentó, que va a ser el redirecto, que es el interrogatorio que va después del contrainterrogatorio, puede preguntarle al experto, al perito, qué es lo que usted quería decir cuando le preguntaron esto, que solamente le dejaron le dejaron decir sí o no, ¿verdad? Eso es importante. Así que hay un interrogatorio directo, hay un contrainterrogatorio, pero el que presentó al testigo puede venir después y presentar un redirecto para aclarar, enderezar, corregir las contestaciones que se dieron en el contrainterrogatorio, y asimismo puede haber un recontrainterrogatorio, que es el interrogatorio que viene después del redirecto, para también tratar de impugnar lo que se dijo en ese redirecto. Cada interrogatorio presenta un ámbito de prueba y el que viene después solamente puede preguntar sobre ese ámbito de prueba. Así que cada vez se reduce el ámbito de la prueba que se va a discutir. El primer interrogatorio, que es el directo, discute todo. El segundo, que es el contra, escoge unos temas para tratar de contradecir o para tratar de establecer hechos que le benefician, pero cuando viene el redirecto solamente puede ser sobre lo que se preguntó en el contrainterrogatorio. Y cuando viene el recontrainterrogatorio solamente puede preguntar sobre lo que se dijo en el redirecto. Así que es como un embudo, de lo general a lo más particular. Y usted va a ver que cada vez hay menos preguntas. Y eso es para que se agoten todas las posibilidades de presentación de prueba con ese testigo, de impugnación o de rehabilitación del testimonio. Rehabilitación es cuando cogieron a un testigo en una pifia, en un error o en algo que no era cierto, pero el abogado o abogada que lo presentó puede hacer unas preguntas para cualificar o para corregir, enmendar, mejorar, salvar la posible mentira. Así que esa es la rehabilitación que se hace en el redirecto. Así que es un proceso bien interesante, que con cada testigo generalmente hay 4 interrogatorios. 2 directos y 2 contrainterrogatorios. Y ahí pues se agotan todas las posibilidades de lo que se puede aportar con ese testigo. Y por eso es que el juicio puede ser largo, porque por cada testigo, si hay 25 testigos, que hay casos donde hay 25 testigos, estamos hablando de todo ese proceso por cada uno de ellos. El directo, el contra, el recontra y así sucesivamente por todos esos testigos. Así que si el caso es bien complejo, pueden ser varios días de juicio. Exacto. Esos testigos también pueden autenticar prueba documental. Autenticar significa reconocer como auténtica, como real, como que eso fue lo que ocurrió en los hechos, que ese fue el documento que me enviaron, esa es la carta que yo recibí, etcétera, para que se puedan admitir en evidencia. Hay reglas que impiden que se admitan algunas cosas, como dijimos la prueba de referencia, pero con el testimonio oral se puede establecer que los documentos que se presentaron son auténticos y se pueden tomar en evidencia, se pueden utilizar para dictar la sentencia. Y después que se pasa por ese proceso de esos 4 interrogatorios, que se sometieron todos los documentos, que se presentaron los expertos o peritos y que testificaron, y en cada una de esas etapas el juez puede preguntar también. Así que el juez no es un árbitro imparcial, impávido, mudo, sereno, no. El juez puede preguntar para aclarar sus dudas siempre y cuando no implique que está inclinado a favor de una de las partes o no parezca que está haciendo un contrainterrogatorio de un testigo. O sea, un juez no se puede poner a decir, dígame si es o no cierto que tal cosa y tal cosa. Sí, agitado. No, eso no puede ser porque compromete su apariencia de imparcialidad. El juez tiene que ser imparcial y si se pone a hacer preguntas que son para derrotar el testimonio de un testigo, pues es obvio que todas las partes van a pensar que el juez se parcializó. Y eso crea una serie de problemas que podrían llegar hasta la anulación del juicio, porque uno de los derechos básicos que tienen las partes es que haya un juez
o jueza justo e imparcial. Si no es imparcial, pueden anular hasta el proceso. Y luego de todas estas reglas y todos estos trámites, viene la palabra sacramental. La palabra sacramental es, su señoría, sometido. ¿Y qué significa eso, sometido? Que ya yo no voy a presentar más pruebas, que voy a acabar mi caso ahí. Pero cuando eso ocurre, por ejemplo, de la parte demandante, que dice sometido, que implica ya yo no voy a presentar más pruebas en mi turno, la otra parte viene. En un caso civil normalmente viene la otra parte. No escoge no testificar como sería un caso criminal. Y aquí es que viene un evento que es bien importante, que es la moción de desestimación contra la prueba. O sea, parte demandante trae su testigo, sus expertos, pasa cada uno por los 4 interrogatorios, someten documentos, someten prueba visual, prueba electrónica, prueba ilustrativa, y cuando ya ese abogado o abogada que está presentando el caso está satisfecho o satisfecha, dice su señoría, sometido. Con ese testigo, con esa prueba, sometido mi caso. Entonces se levanta la parte demandada y dice, ¿sabe qué es, su señoría? Con toda esa prueba, esos 10 días que llevamos escuchando testigos, que puede ser, la parte demandante no ha podido probar su caso porque faltó este elemento, porque la prueba sobre este tema que es fundamental no es suficiente en derecho, porque la teoría que utilizó es contraria a derecho, y eso puede ser tremendo baño de agua fría, ¿verdad? Que después de tanto trabajo te desestimen el caso. Pero el proceso requiere el debate de ambas partes, porque la parte demandante se va a defender. Va a decir, no, nosotros establecimos este hecho, el derecho dice tal cosa y explica. El juez va a hacer preguntas, entonces puede ser que el juez se vaya para su oficina y traiga una resolución sobre el tema. Pero normalmente, ¿verdad? La mayoría de las veces el juez le da paso a la otra parte, o sea, a la parte demandante, es decir, declara no al lugar la moción de desestimación contra la prueba, y entonces la parte demandada tiene que presentar su caso. Y ahí está presentando su caso en defensa de la reclamación que presentó la parte demandante, ¿verdad? Porque los papeles pueden decir una cosa y de repente el matiz que tome la prueba sea otro, o el ángulo que se haya enfatizado es diferente, y ahí la parte que viene después, que es la parte demandada, es la parte que va a presentar la prueba y pasa por el mismo proceso, y al final del camino, cuando esa parte somete su caso, lo único que podría extender el trámite es que la parte demandante diga, yo tengo que presentar prueba de refutación. Y esa es la última parte del juicio. La prueba de refutación es cuando una parte demandada presenta algo sorpresivo. ¿Se acuerdan del evento, de la situación de la sorpresa? Y la parte demandante le pide al tribunal que le permita presentar prueba para refutar esa información. Solamente puede ser algo nuevo, sorprendente, no anunciado, para que se le permita presentar prueba de refutación. Si el tribunal entiende, es que usted sabía eso está en tal documento, usted no lo miró, no lo leyó, eso es problema suyo. Pero si en realidad el juez resuelve que es prueba nueva y que hay que refutarla, pues entonces se trae un testigo, se trae un experto nuevo. Eso puede ser inmediatamente o puede ser después, luego de suspender el caso para que las partes consigan a los testigos, etcétera. Pero es la única manera en que luego de haberse sometido el caso por la parte demandada, pues entonces se extiende el proceso para escuchar otro turno de prueba. Pero una vez abren el turno de prueba para la refutación, hay derecho de la otra parte para la contrarrefutación. Y una vez venga la contrarrefutación, si alguna, pues entonces se somete finalmente el caso. Ahí sí que ya se acabó. Y el caso está entonces para resolución por el tribunal mediante una sentencia, que lo ideal es que el tribunal resuelva lo más rápido posible, pero desafortunadamente toman tiempo en resolver. No es el único caso que tienen los jueces y juezas, y eso es entonces cruzar los dedos y esperar. Eso es la parte más difícil, esperar.
Así que yo creo que hemos cubierto todo lo que teníamos que decir sobre este tema. Ya básicamente hablamos de todo lo que pasa en un juicio. Si hay etapas posteriores, porque están las etapas de apelación, pero como tal del procedimiento del juicio, creo que lo hemos tocado todo y hemos hablado también de la diferencia, porque muchas veces la gente piensa en juicio y piensa solamente en el juicio criminal, que tiene otras cosas distintivas, pero en el caso del juicio civil usualmente hay dos partes que están ofreciendo testimonio, y como dijimos, el caso puede tardar el tiempo que sea necesario para que se pueda ventilar toda esa evidencia, porque hay unos casos que son menos complejos, son casos más cortos, pero hay otros casos que tienen 25 testigos, como decíamos ahorita, y Así eso es. toma mucho tiempo. Sí, lo importante es que usted siempre esté en contacto con su abogado, que se le expliquen todas las etapas del proceso y que tenga paciencia, porque el trámite es complicado. El proceso civil tiene muchas instancias en las cuales el caso se puede negociar y transigir, o desestimar, o dictar una sentencia sumaria. O sea, tiene muchas oportunidades de que se resuelva sin un juicio. Pero agotadas todas esas oportunidades, no queda otro remedio, y ahí es que se entra en el juicio, que tiene todas estas complejidades y que obviamente es costoso porque las partes tienen que invertir mucho tiempo y esfuerzo en procesar el caso. Hay juicios que duran semanas. Cuando digo semanas, 5 o 6 semanas de juicio, ¿verdad? Y eso requiere que los abogados y abogadas que están participando tengan sus calendarios disponibles, que el tribunal tenga su calendario disponible, y es bien oneroso para todas las partes. Por eso, preparar bien el caso y negociarlo es la mejor opción para todas las partes. Y muchos de los casos no llegan a juicio porque efectivamente se negocian. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar tocando estos temas que son importantísimos para los ciudadanos, ¿verdad? Que les permiten entender mejor el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Así que regresamos la semana que viene en el Bufete Manuel Podcast. Así es, hasta luego. Hasta luego.